Estudiantes, muy buenos días. Iniciamos el trabajo en el área de ciencias sociales, hoy con un nuevo propósito, identificar los aspectos psicosociales de la realidad nacional. Bien, aquí nos vamos a encontrar cómo el peruano actúa frente a muchas circunstancias y es lo que prácticamente nos caracteriza a nosotros. Nuestro tema es carácter y conciencia nacional. Bueno, vamos a empezar el trabajo en dos partes, ¿no? Primero conocer un poquito qué es el carácter nacional. Ayer jugando pues Perú-Brasil, demostramos, ¿no? Cómo, por ejemplo, hemos reaccionado en las redes sociales, quizás echando la culpa pues al árbitro, si bien es cierto se habrá equivocado o no, bueno, eso lo dejamos de lado, pero es ahí como, por ejemplo, cada uno de nosotros, o en su gran mayoría de los peruanos, reaccionan, ¿no? Frente a situaciones como la que acabamos de pasar, eh, un momento amargo en este caso, desde un punto de vista que nosotros creemos, pero quizás otros países del mundo no lo van a ver de esa manera. Bien, entonces, ¿qué es el carácter nacional? Es una tipificación de la personalidad, en este caso, del peruano, ¿no? Entendido como el sujeto que en un momento va a expresar lo que siente, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros tiene una manera de expresarse. Vamos a ir viendo, por ejemplo, en el aspecto etnohistórico, aquí vamos a encontrarnos también la característica en este caso de nosotros como mestizos, ¿no? Ahí, aparte pues que en nuestro país, si bien es cierto la gran mayoría son mestizos, pero con la oleada de la llegada de los migrantes, por ejemplo, también tenemos, por decirlo así, los amarillos, que son los asiáticos, los europeos, considerados los blancos, los indios que aún han mantenido mucho lo que es la sangre pura, bueno, quizás no al 100%, pero bueno, en gran parte sí. La raza negra que se estableció, por ejemplo, en la parte sur del Perú. También nos caracteriza en este caso nuestro aspecto lingüístico. Ya sabemos pues que el castellano es la lengua oficial, pero todavía mantenemos el quechua, el aymara y dialectos, por ejemplo, en las zonas selváticas. También podemos mencionar nuestro carácter nacional en el aspecto religioso. La gran mayoría de los peruanos profesamos el catolicismo, entre otras religiones protestantes también, pero vinculados al cristianismo. En el aspecto cultural, definitivamente, pues, las ciudades, sobre todo como Lima u otras urbes, ¿no? De otros departamentos, son aquellas, por ejemplo, que ofrecen mayores oportunidades para culturizarse, ¿no? Es decir, para recibir una educación, ya que, por ejemplo, en las zonas rurales hay muchas escasez o limitaciones. Además, nuestro carácter nacional también está enfocado a la imitación de costumbres extranjeras, ¿no? Es decir, vivimos con la moda que es parte de la vida internacional y que muchas veces llega y aquí, sobre todo los adolescentes, generalmente gustan, ¿no? De este tipo, pues, de influencias extranjeras. Bueno, vamos a ver ahora la parte de la identidad nacional, ¿no? Que también formaría nuestro proceso de conductas, actitudes y veamos un poquito qué es la identidad nacional. Es sentirse pues parte integrante de una nación, ¿no? Identificarse también con su historia, no solamente con el fútbol, con el deporte. En este caso hay que identificarse también, por ejemplo, con las costumbres que tiene el país, sus tradiciones, ya que, por ejemplo, en este mes celebramos el Señor de los Milagros, aunque muchos quizás no profesan o no están, en este caso, muy vinculados, ¿no? A este tipo de celebraciones, pero es parte de nuestra historia aquí en el Perú. Y por supuesto, ¿no? Todo esto, de alguna manera, llama a lo que es la expresión del orgullo colectivo para los que profesan, por ejemplo, la parte del Señor de los Milagros. Imagínense ustedes que este año cuánto quisieran pues ir, ¿no? Estar en esa procesión, pero ya sabemos que es imposible.
De igual forma el fútbol, no podemos llenar los estadios. Y bueno, todo eso es parte pues justamente de lo que es la identidad, ¿no? Todo eso pues lo que nos representa en este caso, ¿no? La alegría, las tristezas, en un momento dado pues o en cualquier circunstancia. ¿Y qué necesitamos para poner en práctica nuestra identidad nacional? Bueno, primero hay que valorar el esfuerzo de nuestros antepasados. Conocemos pues la parte de la historia, hemos tenido muchos héroes que han participado, como Miguel Grau, Alfonso Ugarte, el mismo José Olaya, entre otros personajes, ¿no? En diferentes etapas de la historia. El mismo San Martín, que ayudó, por supuesto, al Perú. Bien, entonces tenemos que además reconocer que toda época e historia han existido grandes personajes, ¿no? Como acabo de mencionar también. Contribuir decididamente al respeto por la soberanía, es decir, nuestro territorio, si bien es cierto, no debe ser vulnerado, debemos de alguna forma contribuir para cuidarlo. Participar en toda acción que haga respetar los derechos humanos. Bueno, ¿no? En algún momento, pues, el Perú ha pasado por épocas donde justamente no se respetaba la vida. Hoy en día, pues, si bien es cierto, las leyes de alguna forma tratan, pues, de vincular mucho a la protección, pero lamentablemente, pues, muchas veces en la práctica o existen quizás contradicciones, ¿no? Desde el respeto a la vida, pero por ahí existe el aborto permitido, legalizado, entonces no hay un consenso con respecto, pues, a cómo podríamos en este caso poner en práctica todo lo que realmente necesitamos, ¿no? Colaborar con la búsqueda del bienestar general, ¿sí? Es bueno en este caso, por ejemplo, estamos viviendo en una etapa de educación a distancia y lo que se busca justamente es que ustedes, sobre todo, ¿no? Que han pasado una etapa muy difícil, se han quedado pues sin oportunidades en este año y que de alguna manera nosotros, los docentes, tratamos pues de que ustedes de alguna manera se sientan bien. Quizás no todo lo podemos llegar a ese consenso, pero creo que en la gran mayoría tratamos de buscar eso en ustedes, ¿no? Un bienestar y que tengan ese éxito pues que esperamos cada uno de nosotros. Bueno, también es participar en toda acción que haga respetar los derechos. Bien, estudiantes, por lo tanto, tenemos que ver la forma de cómo podemos ir involucrarnos en respecto a lo que es la identidad nacional. Y, por supuesto, pues, valorar todo lo que nosotros tenemos como peruanos. Estudiantes, muchas gracias por su atención. Esto es nuestro trabajo el día de hoy con el tema de la realidad nacional en el aspecto psicosocial.